Job es un personaje bíblico, misterioso y enigmático, el cual es el protagonista del fabuloso libro que lleva su nombre, el libro de Job. Job es un personaje perteneciente a las leyendas judeocristianas, el cual refleja el politeísmo arcaico que practicaron los hebreos en el pasado más remoto de su historia. Su vida es un completo misterio, ya que no tiene parentesco con ninguno de los personajes importantes de la Biblia. No se conoce sobre sus antepasados ni sus descendientes, y el libro que le menciona parece reflejar el modo de vida irreligioso de los antiguos mesopotámicos. Pero ¿quién fue este misterioso personaje? Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica, en busca de la verdad. Para este video documental conoceremos sobre el misterioso origen de Job, ese enigmático personaje bíblico, atormentado por Satán, que perdió toda su riqueza, incluso a su familia. Y también conoceremos con respecto de la verdadera religión que practicaba Job, muy posiblemente el politeísmo, la adoración a esos dioses mesopotámicos conocidos como los Anuna o Anunnaki. No siendo más, corre video. Job es un personaje muy antiguo, conocido por diferentes religiones de origen oriental, como la judía, la cristiana y la islámica. Su vida es narrada en el libro conocido como Job. Este libro fue compuesto en torno al año 400 a.C., posiblemente en Palestina. Básicamente, el libro de Job nos menciona cómo en un país oriental llamado Uz vivió un hombre justo, íntegro y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Este hombre es el llamado Job, el cual, fuera de que era el hombre más fiel a Dios de su época, era en extremo rico, un millonario para nuestra época. Este hombre era un rico ganadero de la región. La Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 1, en los versos 2 y 3, nos menciona sobre sus hijos y sus pertenencias. Este fragmento se los menciono de la siguiente manera. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y era su hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de reses vacunas y 500 asnas, más una servidumbre muy numerosa. Era así aquel varón, más poderoso que todos los hijos de Oriente. Este fragmento nos habla sobre la extraordinaria riqueza de Job, el cual era un gran terrateniente y ganadero de la época. Incluso era más poderoso que los hijos de Oriente. Esto habla de su poder y riqueza. Además, tenía una familia numerosa. Yahvé se siente muy orgulloso de su fiel servidor Job. A esto llega Satán con sus Elohim seguidores ante la presencia de Dios Yahvé. Yahvé alardea ante Satán de su fiel siervo Job, a lo que Satán lo reta a arruinarlo para ver si así le sigue sirviendo de manera fiel. El fragmento en cuestión lo encontramos desde el verso 6 hasta el 12. Este fragmento sería el siguiente. Sucedió un día que los hijos de Elohim fueron a presentarse ante Yahvé, y vino también Satán entre ellos, y dijo Yahvé a Satán, ¿de dónde vienes? Y Satán respondió a Yahvé y dijo, de dar vueltas por la tierra y pasear por ella. Y Yahvé dijo a Satán, has parado, mientes en mi servidor Job, que no le haya como él sobre la tierra, hombre íntegro, justo, temeroso de Elohim y apartado del mal. Y Satán respondió a Yahvé y dijo, ¿acaso teme de balde Job a Elohim? ¿No has cercado a la redonda de un vallado a él, su casa y cuanto le pertenece? Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños se han desbordado por el país. Pero alarga tu mano y toca lo que él tiene. Veremos si no te maldice en tu misma cara. Entonces Yahvé dijo a Satán, ahí está cuanto posee a tu disposición, salvo que no pongas en él tu mano. Y Satán salió de la presencia de Yahvé.
Este fragmento es bastante interesante, pues nos muestra un reflejo del politeísmo practicado por los antepasados de los hebreos, al mejor estilo de los mesopotámicos, con los dioses Anunnaki, o los hindúes con los dioses puránicos. Satán reta a Yahvé para que arruine y le quite los hijos a Job, para comprobar si en la ruina Job le sigue sirviendo. Yahvé acepta y Satán comienza con su acción maléfica. Al parecer, Satán provoca que los sabeos arrebaten o se roben las reses vacunas y las asnas de Job, y dichos ladrones maten también a los servidores que las cuidaban. Seguido, otro siervo le dice a Job que el fuego de Elohim, venido desde el cielo, arrasó el ganado menor y a los siervos que lo cuidaban. Luego, otro criado le dice que los caldeos se han apoderado de los camellos y que han pasado a cuchillo a los criados. Otro criado le da aviso a Job que un fuerte viento proveniente del desierto derribó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos, departiendo, por lo cual murieron. Con toda esta ruina, Job no pecó contra Dios y aún más dijo la siguiente frase: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé lo dio y Yahvé lo ha quitado. El nombre de Yahvé sea bendito. Al ver Satán que Job no flaqueó en su fe, llegó nuevamente ante Yahvé con sus ángeles seguidores. Y Dios, orgulloso de Job, le comunicó a Satán sobre la fe inquebrantable de su servidor. A esto Satán le propone lo siguiente. La propuesta y la ejecución la encontramos en el capítulo 2, verso 4 hasta el 7. Y Satán replicó a Yahvé y dijo: piel por piel, pero extiende la mano y toca su hueso y su carne. Veremos si no te maldice en tu misma cara. Y Yahvé dijo a Satán: ahí lo tienes a tu disposición, salvo que le guarde su vida. Entonces Satán salió de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Satán se salió con la suya al tener permiso de Yahvé, el rey de los dioses y de los hombres. No solo le quitó las riquezas materiales a Job, sus amados hijos, también le quitó la salud. Llenó su cuerpo de costras, de úlceras supurantes, las cuales atraían a los gusanos. Satán terminó por arruinar a Job, el fiel servidor de Dios, pero a pesar de todo Job seguía firme ante Yahvé. El relato prosigue narrando sobre los lamentos lastimeros de Job, de las conversaciones y discusiones que tiene con 3 de sus amigos, venidos de países extranjeros, y de las discusiones que tuvo con el propio Dios Yahvé o Eloá. Finalmente Yahvé, desde una tempestad, le devuelve la salud, las riquezas aumentadas y le da más hijos a Job. Esta parte del texto la podemos encontrar en los capítulos 38 y 42. Y Yahvé respondió a Job del seno de la tempestad y dijo: por otra parte, Yahvé restituyó a Job su antiguo estado por haber intercedido en pro de su prójimo, y aumentó Yahvé al doble cuanto Job había poseído, y Yahvé bendijo la nueva condición de Job más que la antigua, y llegó a poseer 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de reses vacunas y 1,000 asnas. Además, tuvo 14 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió Job 140 años, y vio sus hijos y los hijos de sus hijos, 4 generaciones, y murió Job anciano y colmado de días. El texto nos menciona cómo Dios Yahvé le habla a Job desde el interior de una tempestad, y restituye a Job su antiguo estado. Lo hizo el doble de rico que antes, incluso le dio el doble de hijos varones y el mismo número de hijas que antes, 3. La figura de Job es problemática, pues no se le conoce genealogía alguna, ningún nexo con los personajes importantes de la Biblia. Más parece como si Job fuese un personaje extrabíblico, un personaje el cual nunca fue hebreo o judío, un personaje perteneciente a otra cultura y religión.
Realmente, el mismo texto nos da a entender cómo Job practicaba el politeísmo, es decir, creía en la existencia de varios dioses. Estos eran llamados por el texto como los santos o Elohim. Esto nos puede indicar que Job no era descendiente de Abraham, por lo cual no era hebreo o judío, pero sí nos indica que Job pudo ser un antepasado lejano de los hebreos, un oriental, posiblemente un mesopotámico. Job es un nombre oscuro, pero algunos lo traducen por perseguido. Vivió en la misteriosa ciudad o tierra de Uz. Este nombre en grafías hebreas puede significar consejo o firmeza. Esta ciudad nunca ha podido ser localizada, pero muchos investigadores sugieren que pudo estar ubicada en Arabia o en el nordeste de Palestina o en Mesopotamia. La realidad es que al parecer Job fue mesopotámico, del país de Sumer o de alguna de las ramas de los acadios. Esto es evidente en un manuscrito escrito en lengua sumeria, conocido como el primer Job. Este manuscrito fue compuesto, al menos eso nos muestra la tablilla, alrededor del 1400 a.C. Consta de unas 6 tablillas desenterradas en la antigua ciudad sumeria o más tarde Caldea de Nippur. Esto nos indica que, debido al parecido inocultable del Job bíblico con el Job mesopotámico, podemos pensar que eran el mismo, por lo cual el Job que aparece en la Biblia es de origen mesopotámico. Algunas líneas del manuscrito sumerio, las cuales podemos comparar con el relato bíblico, serían las siguientes: que su lamentación enternezca el corazón de su Dios, porque el hombre sin Dios no conseguiría su alimento. Yo soy un hombre ilustrado. Mi palabra verídica ha sido transformada en mentira. Dios mío, el día brilla luminoso sobre la tierra. Para mí el día es negro. Las lágrimas, la tristeza, la angustia y la desesperación se han alojado en el fondo de mí. La mala suerte me tiene en sus manos. Se lleva el aliento de mi vida. La fiebre maligna baña mi cuerpo. Dios mío, oh tú que me has engendrado, levanta mi rostro. ¿Cuánto tiempo me abandonarás? ¿Me dejarás sin protección? Jamás niño sin pecado salió de mujer. Jamás existió un adolescente inocente. El hombre, su Dios, prestó oídos a sus amargas lágrimas y a su llanto. El joven, sus quejas y lamentos ablandaron el corazón de su Dios, y su Dios dejó de ser el instrumento de su mala suerte. El demonio, enfermedad envolvente que había despegado todas sus grandes alas, él lo rechazó. Él transformó en gozo los sufrimientos del hombre. Colocó junto a él los genios bienhechores, como guardianes y como tutores. Estas serían algunas líneas de las tablillas que resumen la narración total. En estas podemos ver a un hombre sabio e ilustre, el cual cayó en desgracia por obra de su propio Dios. Pero este, debido a sus lamentos y súplicas, a su inquebrantable fe, logró que su Dios se apiadara y le restituyera la felicidad, la prosperidad y la paz. El relato bíblico del libro de Job y el relato sumerio del primer Job es muy similar. Por tal motivo, el Job bíblico y politeísta es el mismo Job mesopotámico del relato sumerio. Según esto, Job vivió en la ciudad de Uz, la cual podría ser la misma ciudad sumeria de Ur. Esta se ubicó en la Baja Mesopotamia. Allí adoraban a dioses llamados Anuna, y Job, al parecer, fue un servidor fiel de uno de esos Anuna. Este dios sería el dios hebreo Yahvé, también llamado en el relato como Sadai y Eloá. En Sumeria le llamaban Enlil, y posiblemente Satán era el mismo dios Enki, pero esta identidad todavía es un misterio.